Hola a todos, pues bienvenidos una vez más a este programa, ya el tercero, llamado La Sala. Y como saben, estamos hablando sobre este tema que es próximo de nuestro taller este 5, 6 y 7 de julio, que es el taller del ser inferior. Y como pueden ver, pues hoy me acompañan otras personas diferentes a los anteriores programas. Esto para comunicar esta parte que queremos transmitir a ustedes, que es cómo es un trabajo constante, cómo es seguir trabajando con nuestro ser inferior, conocerlo. Y pues bienvenidas al programa, ¿cómo están? Gracias. ¿Bien? ¿Emocionadas? Muy ¿Sí? bien. Emocionadas. ¿Listas para sacar sus anécdotas? Es Listas. importante aquí, les explico la dinámica del programa. Vamos a hablar un poco sobre pues, algunas experiencias que ya hemos tenido, donde nosotros identifiquemos que hemos reaccionado con nuestro ser inferior y pues quemarse prácticamente. Nada, no es cierto. Quitar la vergüenza. Pues díganme, o sea, ¿quién quiere empezar? ¿Quién que ponga un tema y a ver qué va saliendo? ¿Cómo se sienten más cómodas? Pues sí, tú, ¿qué tal? Yo había pensado porque, a ver, siempre trato de intentar tener como un tema en común, que es lo que hemos tenido en común. Y además de Hammer Master y toda esta parte, creo que algo donde creo que los cuatro nos podríamos identificar es en el deporte que hacemos. Sobre todo porque Samadi practicó mucho tiempo fútbol, hizo CrossFit, tú practicas CrossFit, Monse siempre ha hecho ejercicio de todo, creo, y yo igual, me he metido a ciclismo y actualmente estoy haciendo entrenamiento funcional. Y creo que es un punto interesante donde podemos cada uno a lo mejor compartir alguna experiencia de si realmente el humano está haciendo ejercicio o si alguna vez, algún día despertó el animal. Wow. ¿Quién empieza? Yo, por ejemplo, ahorita que lo decías, sí a lo largo de mi vida he practicado muchos deportes, aunque he enfocado o mucho tiempo, creo que le di mucho tiempo al fútbol, soccer. Creo que hubo una parte, cuando veo el ser inferior, si hablamos desde ese lugar, sí veo, por ejemplo, en el fútbol había una frase, ¿no? Y ahorita que decías cómo nos hemos comportado, había una frase que recuerdo que mi entrenador nos ponía súper clara y era: el balón es como si fuera su hijo y ustedes son como esa mamá, nos decía perras, ¿no? Sí, dilo, O sea, sí, ahorita dilo, ya aquí está puedes en mamá. decirlo, Pongo la palabra, nos decía: ustedes son como la perra. ¿Y cómo se pone una perra cuando acaba de dar a luz y le quitan a uno de sus bebés, ¿no? Y le quitan a uno de sus hijos? Y yo en ese entonces, mi papá, mi hermano, siempre fueron como mucho de tener perros, y entonces teníamos muchas camadas de perritos, ¿no? Y yo sí recuerdo que le quitábamos a un perrito y la mamá, no importaba si aplastaba a los otros 10, a los otros 20 que había, solo por ir a recoger ese bebé, ¿no? Entonces yo veía que, aunque yo jugaba fútbol desde muy pequeña, porque cuando empecé a jugar fútbol tenía 9 años, recuerdo que en mi mente siempre estaba, lo primero que pensaba era: no importa por encima de cuántas tenga que pasar, pero el valor tiene que ser mío, al punto a que a la larga de jugar fútbol me colocaron en una posición en la que literal era, si me pasaban a mí, la única que quedaba era la portera, y si no, pues ya era gol, ¿no? Que yo creo que eso fue mucho desde la misma agresividad que yo mostraba. O sea, Okay. a mí no me importaba si le metía un codazo, porque aparte desde mi forma empecé a ser muy, como que los golpes que yo diera no se notaran, ¿no? Entonces iba yo corriendo y era como, Perdón. ay, discúlpame, ¿no? Sonaban las venías caer y de repente era como, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento le metió un codazo? ¿En qué momento le metió el pie? Yo siempre me di cuenta que en el fútbol soccer, el fútbol femenil siempre ha sido más agresivo que el varonil. Incluso los hombres son como un poco más
como ahí les pegan y el clavado, ¿no? Sí, Ok. sí, sí. Y en el femenil era todo lo contrario, como era una lucha también a ser reconocidas. En ese entonces, cuando yo jugaba fútbol, pues el fútbol femenil era muy, muy criticado. Entonces era como una lucha de, tienes que mostrar que las mujeres también somos buenas para jugar fútbol. Entonces, sí hubo un punto donde dije, a ver, es la lucha a mostrar que soy buena jugando fútbol, también es la lucha a mostrarle a mi entrenador que soy la mejor, porque tenía que ganarme un lugar en la tabla para un nacional, para un mundial, y eso representaba que en mi posición había otras 4, ¿no? Entonces yo tenía que ser realmente alguien para tener ese lugar. Entonces yo decía, pues si tengo que ser esa perra, Lo voy a hacer. soy esa Wow. perra, ¿no? Literal. Y lo llevaba a muchos puntos de mi vida, que hoy me doy cuenta ya trabajándolo conmigo, pero de inicio sí había como esa parte de, pues, que lloren en tu casa. Aquí en la mía. Que Pues lloren mejor la en la tuya. tuya, que se rompa tu nariz, a que se rompa la mía, pues que se rompa la tuya, ¿no? Oye, pero fíjate, ahorita tocaste un tema bien interesante que quiero preguntarle a las tres, porque las tres en algún momento han hecho CrossFit. Y es un deporte en el cual pues entrenan con hombres. O sea, es un deporte en el cual no hay rama femenil. Bueno, sí, ya cuando compites, pero en el entrenamiento estás al lado de un hombre, ¿no? Y estás haciendo las mismas trabajos y mismas series y repeticiones que está haciendo el cuate de al lado. ¿Cómo es para ustedes esta parte cuando están haciendo ese ejercicio? Y yo sí he notado a algunos hombres que son más manchados que intentan como apartar a la mujer que está ahí entrenando. ¿Ustedes han pasado eso? ¿Les ha detonado en algún momento ahí el ser inferior? Yo sí. Sí, yo también, adelante. Sí. Yo sí. De hecho, yo hago ejercicio con mi pareja. Sí, Aquí. es un ¿Es caliente su lo pareja? peor. Venga bien, Y ya está para manchado, sí, además. que no haya tapujo aquí. No se vaya a distorsionar. Ah, No se sí, sí. viste. O sea, dijiste, entreno con mi pareja. Con mi pareja. O sea, ok. Sí, o sea, realmente, tal cual como lo dices, entreno con mi pareja, qué padre que me lo reflejes, porque realmente en algún punto, antes de estar embarazada, era, Porque está embarazada, Porque porque está embarazada. para los que no sepan. para los que no sepan, era una situación de no me puede ganar, y no porque sea hombre me voy a dejar, pero no siempre ha sido así. Digo, ahora en este momento yo creo que cambió algo en algunas de las participaciones del ser inferior, porque yo recuerdo que anteriormente que yo hacía taekwondo, mi profesor me decía, tienes que pegarle, y a mí me daba miedo darle un mal golpe a una niña. O sea, yo podía recibir el golpe, pero a mí me daba miedo realmente dar una patada. Hasta que él me menciona, tú eres mujer, ella es mujer, tienes que sacar realmente la fuerza que tienes en tu cuerpo y no va a pasar nada. De ahí como que todo cambió, no era la participación y ahora sí era la competitividad. Y sigo siendo muy competitiva. Ahora más reservada. Ahora menos, porque realmente el cambio del embarazo me hace tener más reserva, me hace moverme de una manera diferente, pero antes era, ay, voy al lado tuyo y no me importa, y ya está. El mismo coach del entrenamiento nos decía, tranquilos, respiren, y me echaba porras, me decía, sí, alcánzalo, ¿no? O sea, sí tú puedes, no te dejes. Y entonces eso alimentaba más eso interno, me sentía yo hasta más calientita en todo mi cuerpo, pero ciertamente no llegué a alcanzarlo, pero siempre lo intentaba. A mí, perdón, me ha pasado que más que con los hombres son con las mismas mujeres. Ajá. En los procesos, bueno, en los gimnasios en los que yo he estado, en los boxes en los que yo he estado, ha sido que llegan mujeres y es más como la competitividad entre las mujeres. Y yo que pues ya he llegado y soy nueva y ya hay muchas personas haciendo esa actividad, y entonces me sale un ejercicio bien, como que a mí me parece que siento que tienen un radar así de, pues yo voy a hacer con más peso ahora, ¿no? Y se ponen a hacer con más Sí. peso y yo con mi barra, ¿no? Así de, yo nada más la barra sin peso, sin nada. Cuando me sale otra cosa, no sé si sea mi propia proyección de que creo que la persona está viendo que ya me salió. Exacto. Y yo estoy feliz porque ya me salió, o Sí. porque verdaderamente después se marca eso, ¿no? Tuve una experiencia hace poco en donde para hacer un ejercicio que se ocupan las manos, el handstand push-up, Ajá. pues yo ya tenía como 5 años de no hacerlo, ¿no? Entonces me puse 4 cojincitos de estos
para poder hacerlo y la chava llega, una que ya lleva mucho tiempo y le salen muy bien y la reconozco, de verdad, me gusta, pero luego me cae muy gorda por cosas que Prueba internamente en mí. La verdad es que maldita. luego me cae gorda, te voy a exponer por el comentario que hizo, ¿no? En donde me dice, ay, pues ya ponte la bocina, ¿no? Y yo así de, llevo 5 años sin hacer este ejercicio que antes sí me salía con uno, ¿no? Ya no con los 3. Pero ese tipo de cosas, digo, bueno, pues si a ti te sale, está padrísimo, ¿no? Ajá. Yo reconozco que hace muy bien esas cosas, pero veo que existe como esa... Y entonces me empiezan a salir, ¿no? Y ya le quito uno, y ya me empiezan a salir, pues porque mi cuerpo tiene un poco la memoria de lo que antes hacía, ¿no? Y hasta que me quedo con un mat, y entonces las empiezo a hacer, y la chava otra vez, ¿no? Ay, pues con uno, ¿verdad? Entonces siento que es un poco eso. Antes también me pasaba con los santos dobles, y digo, hablando de lo del CrossFit, ¿no? Pero es mucho como más bien, yo con los hombres no he tenido tanto, yo creo que ni, o sea, Oye, no, pero- ni siquiera me doy cuenta de que Pero por están- ejemplo en este ejemplo que pones donde la chava dijo en ese momento, pues ya si quieres ponte la bocina, calienta. Sí, pues Pero- yo así de, Pero ¿qué sí, hiciste? O sea, nada, me reí, fue así de, sí. Pero sí sentí, mira, aquí hervirme, como en este momento lo estoy sintiendo, ya lo pudiera haber o pasa otra cosa, ¿no? Que yo estaba lastimada y le dije al coach, ¿sabes qué? Lo voy a hacer lo puedo hacer sin barrar, yo creo que eso fue sin peso, y la chava dijo, ay, sí, oye, ¿me puedo ir a mi casa? Porque no puedo cargar ahorita. ¡Ay! Entonces, está muy ya perra esa está muy mujer, ¿eh? directo el asunto, ¿no? Ya está muy directo sí, el sí, asunto. ya está muy... Ya no me lo estoy imaginando. di nombre, quémala. Ni sé cómo se llama, eso es lo ¿Cómo que la me encontramos en mejor o lo Instagram? peor, no lo sé, pero a lo que voy, Echarle bola y al digo yo, creo que estoy aguantando, a veces digo, ay, bueno, pues ya, ¿no? Pero no, en esos momentos, así como en este que estoy recordando, me empieza a pasar que digo, bueno, pues, ¿qué le importa, no? Pues que ella, Sí, si lo sí, hace sí. bien, pues que lo haga bien, ¿por qué se tiene que andar metiendo con las personas? Eso a mí me ya ha llegado a pasar. Con los hombres, en realidad, yo creo que no sé si existe ni una parte en la que no estoy al pendiente, porque yo voy, hago mi ejercicio, me cuesta un poco de trabajo hacer comunidad con las personas en general. De hecho, ustedes porque los conozco desde hace mucho Por eso tiempo. hablo con ustedes. Solo los pelaba en este momento. Pero, pues sí, me cuesta un poco de trabajo. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de estas experiencias que son, bueno, tu experiencia es más actual, que dices que ya no reaccionas tan así, pero ¿les ha pasado una vez donde digan, ahí sí se fue el humano? O sea, se fue el humano y solamente reaccionó el ser inferior. ¿Alguien le ha pasado? Yo creo que a mí en el tema de deporte, en el tema de competencia, sí me pasa. O sea, ni siquiera me quedaría en la palabra pasado, ¿ves? Todavía veo que hay momentos donde, ahorita que decía esta parte de los hombres y las escuchaba ellas dos, a mí, por ejemplo, en lo personal, y yo creo que viene desde ese momento de la infancia en el fútbol, que a nosotras, obviamente como no había equipos de mujeres, nos ponían a entrenar con hombres. Y nuestro entrenador era, pues que te valga si es hombre, ¿no? O sea, tú igual. Y al final incluso, pues, era mucho la burla porque les ganábamos y era como esta burla de, tú Te siendo ganó, hombre ¿no? nos ganas, ¿no? Exacto. Y yo sí veo que, aparte, crecí con mi hermano, y mi hermano siempre jugamos como a la par, aunque siempre había una parte mía como que terminaba yo chillando por acusarlo. Para pero- ganar. Para ganar. Además. Convivía también mucho con uno de mis primos, que era con quien jugaba mucho. Pero en la parte del deporte sí me doy cuenta que aunque sea un hombre, hay una parte que en mí despierta como ese, sé que no soy mejor que tú, no desde el punto de aptitudes, Ajá. sino en la parte de fuerza, porque comprendo, y eso lo tengo clarísimo, que fisiológicamente un hombre es muchísimo más fuerte, muchísimo más apto en ciertos deportes, pero sí hay una parte, ahorita que dices esa parte animal, que en mí se desconecta. O sea, y me ha pasado contigo, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, en En procesos, los juegos. en los juegos, que es esta parte sí. competitiva. Hace poco yo hablaba con mi pareja porque ella me reflejaba, ¿no? Me decía, es que habíamos tenido unos juegos en un cumpleaños ahí en Amber Master, y me acuerdo que ella me decía, es que no te importa si te lastimas, o sea, acabas de pasar por una cirugía hace pocos meses, tu cuerpo apenas está adaptando, y tú estabas jugando con Sei y con tu hermano,
a la par, ¿no? O sea, es como si te desconectaras. Y yo, en el momento del juego, la neta hay un punto donde es como que mi parte consciente se desconecta. Sí. Ni siquiera puedo decir, no, es que sí soy consciente Tu que parte me voy a sana se va. lastimar. Sí. Mi parte sana, mi parte terapéutica, mi sí. parte muchas cosas Claro. es como, no, porque no voy a dejar que me aplasten. Y mucho está esa frase, ¿no? Cuando yo veo y compito con un hombre, porque muchas veces me presto a eso, también es la realidad. O sea, aunque hay lugares donde veo otras mujeres que dicen, ay no, porque son puros hombres, en mí es como un, ¿Sí? ¿va? Sí. Yo entro, ¿ves? Entro. No me importa si son puros hombres, yo entro, y es como una parte de mí que dice, y no me vas a aplastar. O sea, yo te voy a demostrar que no me vas a aplastar. Y en mi vida sí ha sido mucho eso, ¿no? Todos me conocen y los que no y me vean, pues me conocerán en este programa. Pues a mí me gustan las mujeres y me relaciono con mujeres. Y en mucho momento de mi vida, cuando yo salía, por ejemplo, a un antro, a algún lugar, recuerdo que si algún hombre hacía algún proceso de acercamiento o le coqueteaba a alguien, a mí era así como, no me importa que seas hombre, ¿no? Y venía este acto muy animal, hoy lo veo, hoy ya no lo haría, pero sí lo sigo haciendo en la competencia, en el deporte, pero en la otra parte sí recuerdo que en esos entonces era como pero mucho esa frase, como a mí no me vas a aplastar. Y sí estaba muy despertada en mí esa parte animal, o sea, como muy a la parte muy reactiva. No me ponía a pensar, ya hasta después decía, ay, Samari, te pudieron haber de un golpe te botaba. Sí. Pero obviamente en esos momentos mi cabeza era como, pues si me dan un golpe me paro y me sobo. O sea, nunca ha sido, y cuando juego, me acuerdo que esa Sofía me decía, pues te pudieron haber lastimado. Y sí, al otro día amanecí con un moretón. Fui con Monse y no es que me duele todo. Sí, y Monse me decía, pues ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Si te pusiste las patadas con Yacet, con Sei. Y yo, pues sí, pero como que en esos momentos sí noto que hay momentos que todavía me desconecto aquí, ¿no? Bueno, te desconectas, pero te conectas con tu animal, ¿no? Sí, me Ajá, desconecto, por eso, sí. por eso lo menciono ahorita, porque él decía donde la parte humana Sí, desaparece, ¿no? donde aparentemente este switch se apaga. Ajá, veo que la parte humana en mí es como no pasa nada. O sea, incluso hay una parte en mí que ese día yo le contestaba a mi pareja y le decía, pues sí, pero Usana, o sea, ¿sabes? Todavía no. Todavía Sí, estaba ahí, ajá. me lastimo, pero no pasa nada. Ok. Pero no me ganaron, ¿ves? Como ese otra vez. Sí, como, no me dejé. Sí, pero no me aplastaron. dejé, no pudieron conmigo, Exacto, sí. como o sea, sí me lastimaron, pero no pasa nada. Pero es que es algo muy cabrón, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, ahorita que dices, pero no me ganaron, o esta parte que te reflejaba tu entrenador de fútbol de, tienen que ser perras, ¿no? Y inclusive se vuelve un orgullo, ¿no? Aparente este animal, porque dices, sí, o sea, y le rompí su madre, y no me dejé, pero ni me ganó, y eso que, no sé, se vuelve como un título a presumir. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Alguna vez ustedes han presumido de haber reaccionado con su animal? Fíjate que yo no sé qué animal todavía sería del ser inferior. He pasado por los talleres y he sido diferentes animales. Esa es la verdad. O sea, fue el año. porque así, conforme vas pasando por los diferentes talleres, yo me he identificado, perdón, Disculpen sus oídos. yo me he identificado de muchas formas distintas, ¿no? O sea, al principio muy reactiva, muy agresiva, ¿no? Muy Exacto. de defender todo y todo. Pero en otro taller era yo de no quiero el confrontamiento, me quiero esconder, no quiero estar. Y yo creo que depende de cómo las vivencias que vayas teniendo, el comportamiento que yo voy viendo en mí. En realidad yo creo que aguanto mucho y hasta que llega un momento en el que Explotas. sí, ¿no? O sea, y como tal, identificarme, ahorita que te decía esto, identificarme con un ser inferior, o sea, como que siento que todos los animales están aquí, ¿no? Ajá. En mi estómago, y cada que
Sale uno o sale el otro o sale el otro, Sí. de acuerdo a la situación. ¿Pero y qué preguntaste? No sé si era esto. No ¿sí? sé, pero ya sacaste Me lo que va. viciaba mucho esto. Mira, yo tengo ganas de decirlo, Sí, seguro, porque no me identifico todavía ¿Qué? yo con uno. No, pero por ejemplo, Eso, pero esto que sí. acabas de decir es muy interesante porque, digo, cambiaste totalmente mi pregunta, Perdón, y me fui por pero también dejas entrever otra cosa, que si pensamos que ser inferior, nos imaginamos al león, Ah, sí, claro. Sí, a los mejores. a los más Bueno, agresivos. pero ¿no? a los más Aparentemente sí, ¿no? agresivos. Ajá, Sí. Pero también puede ser el ser inferior, el que... El conejo, ¿no? El O sea, que conejo todo o el tiempo que estás chinga como- quedito sin que nadie Ay, se dé sí, cuenta. yo conozco algunos de O- ese estilo, por ejemplo, ¿no? O no sé, Y seguro también me activan. Ser inferior, sí. yo creo que conecto más con la agresividad, pero también me he notado que tengo ser inferiores donde, por ejemplo, ese que sin querer voy a hacer así de, Chispas. la cagaste. Ahora comprarás. ¿Ustedes lo han visto? O sea, ¿ustedes lo han visto en ustedes? Por ejemplo, tú, Monse, ¿has notado alguna vez otro ser inferior que no sea vamos a quitarnos del título del agresivo, del poderoso, del fuerte? No, yo alardeo, o sea, y no lo alardeo diciendo, soy la chingona, la mejor. Yo sé que con el acto que hago, que es perfeccionar el deporte, por ejemplo, pero aparentemente perfeccionarlo, sino llegando más rápido o con mayor estilo, más rápido, o sea, va a la parte de la velocidad, porque llego antes que tú, ¿no? O que alguna otra Ay, persona. como ahora, por Que tú, ejemplo. en este momento. Ya alardeó. Mi ¿Ya? ejemplo eres tú en Y este sí lo momento. dijo. Y si revisan los tiempos, soy más veloz. Dejémoslo en Ok. natación nada más. Ay, qué incómodo. Ay, qué incómodo, lo siento por las... Ahí está el clic para las vistas. Sí. Y aunque no te diga, te gané, En ese entonces, porque ahora sí lo estás sí, porque haciendo. hoy lo estoy Ahorita ya lo expresando, estás hoy te lo haciendo. puedo estar expresando en este momento, tal cual así. O sea, es como, te gané. Y es Ok. como una sonrisa de... Y por ejemplo, si le pusieras figura a ese ser inferior, Yo me veo como un ¿qué águila. crees que serías? ¿Cómo qué? Como un águila, te agarra Ok. Ok. y te deja. No hace ruido, por ejemplo, cuando te ataca, ¿no? O sea, va por el animal o la presa y te agarra totalmente desprevenido, y ya. Pero sin antes avisar. Y llega y ya te agarró. Ok. Bueno, y esto lo puedes ocupar desde la parte más en donde quieras o molestar a alguien o lo que sea, pero también en algunos aspectos ha de servir, ¿no? Sí. Te ha de funcionar mayor. Sí, Bueno, a lo sí, mejor. porque precisamente para mí el no alardear significa que tampoco hay conflicto, ¿no? Que eso también viene siendo otro proceso del mismo ser inferior. O sea, sé que no alardeo, pero te gané. Ok. Y aunque no lo exprese con esta voz, o sea, el acto ya lo demostró. Y entonces también en otro punto no hay un conflicto desde esta parte. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Ahorita, Con que- otra ahorita- persona. ahorita que Ahorita cortemos, díganme. ahorita que cortemos, vamos Veo a las ver. miradas y es así de aparentemente, ¿eh? Pero díganme usted. Y bueno, después de todas estas, o sea, experiencias que estamos compartiendo y eso, ahorita que cada uno lo está compartiendo, ¿cómo es volver a ese momento? O sea, ¿cómo es recordar? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando escucho ser inferior, me acuerdo mucho cuando yo me caí de la bicicleta, me rompí la clavícula y andaba con un cabestrillo, ¿no? Y no podía prácticamente hacer nada con el brazo. Y dentro de mí había como mucho enojo. Y una vez fui al cine con unos amigos y el cuate de enfrente, ni recuerdo qué me dijo, y yo me puse bien mal, le empecé a patear el asiento, se paró y le dije, pues nos salimos y nos rompemos la madre y no sé qué. Y ahí fue totalmente ser inferior. Pero siempre que recuerdo esa escena, la verdad es que hasta el día de hoy me da pena. O sea, el visualizarme yo así, sabiendo que estaba mal, que estaba totalmente nublado por el enojo que en ese momento sentía, frustraciones, muchas emociones que yo estaba pasando en ese momento, el recordarme o el
el imaginarme el cómo la demás gente me vio en una sala de cine donde había niños, habían otras personas. El día de hoy cuando yo volteo atrás y veo esa parte, sí digo, no manches, ¿hasta dónde puede llegar esta parte animal, ¿no? Esta parte impulsiva donde pierdes control total del humano, ¿no? A ustedes, ¿cómo, ahorita que comparten estas experiencias, cómo es para ustedes recordar estos momentos en los cuales ustedes han estado ahí? O sea, ¿hay un remordimiento o hay un, sí me pasé de lanza, hay una risa de, estuvo chido, no sé? Yo creo que en mí, yo creo que hay momentos donde sí no me siento orgullosa de mi reacción y donde hay momentos donde todavía digo, pues creo que era lo único que tenía y podía hacer en ese momento y por un momento agradezco que mi ser inferior o que mi carácter hubiera reaccionado de esa manera. Pero sí considero que muchos años atrás, o sea, antes de trabajar conmigo, antes de tomar talleres, antes de incluso dedicarme a lo que me dedico, que la parte terapéutica, sí siento que hubo muchos momentos, ni siquiera podría decir solo uno, donde no me siento orgullosa de mi forma de reaccionar. Porque creo, cuando yo volteo a ver esos momentos, no solamente miro que me puse en riesgo a mí, sino también miro que puse en riesgo a personas que yo amaba o que yo amo. En ese momento las puse en riesgo por no ver la consecuencia, ¿no? Creo que a veces el tema de ser inferior es importante mirarlo porque se vuelve muy reactivo, se vuelve muy inconsciente, aunque sea la parte pasiva o la parte reactiva, hay una parte donde no mides lo que va a venir después del acto. Por eso hay un punto donde digo, no me enorgullezco, porque si digo, pues no fue la mejor forma, no era el camino más saludable, no era el camino más sano, ¿no? Porque en muchos momentos utilizo, hoy ya no tanto, ¿no? Pero en su momento utilizaba mucho mi ser inferior para aplastar a las personas, o sea, desde lugares muy pasivos, ni siquiera en el deporte, a lo mejor ahorita conté unas partes y se ve muy reactivo, ¿no? Pero también tengo otra parte como muy pasiva, como muy que me enmudezco, por ejemplo, que me quedo muy hacia mí, que otras personas me han reflejado así como de, pero ¿qué está pasando, no? Y es como una parte de mí que me vuelvo completamente silenciosa, pero no dejo de mirar al otro. O sea, soy como esas personas que en su lugar como incluso más negativo, si lo miro desde ahí, y no reacciono, o sea, no me voy a la parte agresiva, porque también tengo una parte muy agresiva que he trabajado mucho, muy aprendida por mi familia, pero que he trabajado mucho en mí. También tengo la otra parte que ahorita Guru decía, como esa contención, ese guardar, ese silenciarme, y cuando menos te lo esperas, te llega el piquete hasta la yugular, ¿no? Porque yo sí vi que por muchos años de mi vida era como un, si voy a atacar, voy a ver en dónde te voy a atacar, porque es mi único ataque. O sea, no van a ser muchos, sino va a ser tanto esa parte silenciada, y ahí es donde no me enorgullezco, es como esa parte tan meditada, tan maquiavélica. Exacto, ¿no? Maquiavélica, que dice, te observo, te reviso, te escucho, pero cuando entonces me hiciste enojar, no vas a ver ni por dónde llegó el golpe. Y entonces esa parte en mí que ya después pude mirar y trabajar en muchos talleres, fue como ese, es que no está padre, Samadhi. O sea, no está padre porque ni siquiera te hizo tanto eso. Sí. O sea, ni siquiera te lastimó tanto y tú sí acabas de hacerle así y así, o sea, no te quedaste solo en el aplastar, ¿no? Sino también te dedicaste a hacerle así y al final decir, y sí fui yo. Porque nunca lo hacía como en un, lo hago y dejo correr, ¿no? Sí. Como una era como, no. Vas a ver que fui yo. Que yo fui quien te lastimó. Y porque tú te lo ganaste.
Y al final había personas que sí me decían, oye, pero ni siquiera fue para tanto, para ti. Pero para mí, cada una de las cosas que estudié para lastimarte, valió la pena. Hoy obviamente hay un punto de mí que dice, no era para tanto, no es algo que yo volvería a hacer, pero sí veo que si volteo a ver mi ser inferior, sí está todavía esa parte de mí, que obviamente hoy ya cuando esa vocecita interna que dice, Chingatelo. pícalo, así como, dale como el alacrán, ¿no? Sí. Que es así como muy sigiloso y cuando menos lanza la cola, y pues es mortal lo que lanza el veneno. Hay una parte de mí que dice, ya cuando viene la cola dice, no. Pero eso creo que tiene mucho que ver con el trabajo que llevo hecho, ¿no? Que dice, no, Samadhi, no va por ahí. Porque lo que sigue, ya sabes cuál es el resultado. Y ese no te va a llevar a nada positivo. Entonces usa las herramientas, usa el trabajo que tienes contigo para entonces no se vuelva ese ataque. Pero no te voy a mentir. O sea, hay una parte en que la cola ya está. ¡Te quiero! Me dice. Pero obviamente hay otro punto que dice, no, porque no. O sea, respíralo, ve, trabájalo, ve, ponlo en otro lugar, pero que todavía pues el ser inferior es parte de uno, ¿no? Al final del día tampoco va a desaparecer, pero creo que el proceso y el trabajo hace que hoy lo muevas desde un lugar distinto. Perdón, yo creo que ahí tiene mucho que ver el que ya te puedes dar cuenta un poco antes, ¿no? Claro. O sea, con todo el proceso de primero conocerte cómo eres, reconocerlo, decir, pues sí, es que sí soy así, no lo hago porque no me di cuenta. Exacto. Reconocerlo, a mí lo que me pasa es de que es como una cruda emocional la que siento que después me va a venir, ¿ves? O sea, estoy a punto de enojarme y de destrozar todo así, de decir, y digo, a ver, pero me molesta tanto volver a sentir todo lo otro que me pasa después de que hago todo esto, a mí es lo que me pasa, ¿no? Que digo, no, prefiero mejor, a ver, ¿tiene solución esto? Sí, bueno, lo voy a solucionar de esta forma y ya toma en mí la parte, o sea, como que se vuelve a conectar la parte consciente un poco, ¿no? De decir, a ver, bueno, no quiero volver a hacer, es peor lo que siento después de que hago la cosa, porque a mí me cuesta mucho trabajo recuperarme cuando me enojo, cuando tengo un confrontamiento con alguien, me cuesta muchísimo trabajo volver otra vez como a hablarle a la persona, ¿no? Si me enojo con alguien, o a sonreírle, y más si estamos en el ambiente, conviviendo todo el tiempo, es así como, a mí me cuesta como 2 semanas y media volver aproximadamente a decir, ay, bueno, sí, bueno, pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, sí, entonces, y esas 2 semanas y media me las paso tan mal, o sea, porque veo a la persona y me sigo enojando y todo, y digo, prefiero evitarme yo tener esa situación. Y uno de los elementos que yo creo que acabas de decir que es muy interesante es cuando este ser inferior todavía está y alcanzas a conectar mínimamente esa parte más consciente de decir, voy a ir a terapia y ahí lo voy a hacer todo lo que viene. Creo que es una gran respuesta de mí antes y después del estar reconociendo todo el tiempo este ser inferior que, como dices, está en mí y sigue activo, pues porque estamos vivos, ¿no? Estoy viva y si no ya pues no pasaría absolutamente nada, pero cuando logras hacer esta mínima o máxima, ¿no? En otros casos, pero en mi mínima conexión de decir, a ver, cálmate, o sea, ¿me va a matar esta situación que estoy viviendo? No me va a matar. Ok, hay otras en las que sí, pero ya los enfrentamientos que yo antes tenía era así de telenovela Lupita D'Alessio, ¿no? Así que te caes de la escalera. Me tiro de las escaleras. Maldita lisiada. Sí, ya no tanto, pero entonces ya hablo más, ¿no? Y entonces ya, pues a lo mejor sí estoy molesta y grito y digo, pero ya no llego a destrozar todo lo que había a mi alrededor. Y es ese pequeño clic que tuve de poder conectar con mi parte más consciente. Sí, el antes y el después. Ajá, exactamente. Y ahorita que lo están diciendo ahorita, yo antes no identificaba que también el que te apartaras del espacio, el que ignoraras a la persona, el que te vi, no te vi, o sea, esa parte también es de un ser inferior, no solamente la parte de la agresión, porque eso también parte mucho en que la otra persona ni sabe qué tienes, y entonces el ignorarlo, el no hablarle, también es un punto muy importante que, bueno, en mi caso yo contengo. O sea, yo no me voy mucho a la agresión.
pero hazme algo y no te hablo. Y entonces, en serio, no te hablo. O sea, no planeo nada, solo es un, ok, pero hoy ya mi ser no va a estar en poder estar contigo, porque hay algo que conecta con a lo mejor esta herida, ¿no? En estas lesiones que se forja el ser inferior. Y con los talleres que se hacen y toda la información que se tiene, he entendido que también es una parte de ser inferior, no precisamente sana. Claro. Que para mí diría, es que yo no soy agresiva, ¿no? O sea, ¿qué parte de mí podría ser el ser inferior? Pues mucho esa carga de, te ignoro, no te hablo, no estoy para ti, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y parte mucho esa fuerza también de energía que se nota en tu presencia, como tú lo decías, esa energía que te viene y dices, está representada en mí. En mi frialdad. En mi frialdad. Y hoy observo y con lo que hemos y seguimos haciendo es notar que también eso parte mucho del ser inferior y que no es sano precisamente, sino más a la parte de la comunicación, más a la identificar, lo estoy haciendo, ¿qué puedo yo hacer algo diferente? ¿Lo puedo hacer? No, sí puedo, ok, bueno, lo cambio. Por comunicación, por hacer otras estrategias que me beneficien más. Pero aún así lo contengo, entonces... Ay, Dios mío. Híjole, mi gotita que... Ok, entonces, bueno, para hacer una pequeña retroalimentación e ir empezando ya a cerrar el programa, lo que escucho de sus experiencias y de esto que dicen es que gracias al trabajo que han desempeñado durante pues ya varios años en Hammer Master, algo que te permite el trabajo con el ser inferior es uno, a saber identificar cómo vas a reaccionar, ¿no? Y otro es el saber qué va a pasar después, ¿no? El poder ser, como dijiste tú, hacer ese pequeño clip de decir, ok, si reacciono ahorita como me están dando ganas de reaccionar, 2 semanas y media voy a estar en cruda moral, Emocional. voy a poner, Es cruda emocional, moral no tanto. Moral no tanto. Esa no. Cruda emocional, voy a poner en riesgo a lo mejor a la persona que me acompaña, a mi entorno, Sí. o simplemente el único que se la va a pasar mal soy yo alejándome y todos a lo mejor están bien, conviviendo. Entonces, creo que como pequeña conclusión lo que podemos sacar de estar trabajando constantemente, porque la conclusión en todos los programas ha sido que pues no basta con un taller, sino es estar trabajando todo el tiempo, es que poco a poco vas siendo más consciente de esa forma de actuar, ¿no? Y a lo mejor en algunos casos sí te va a permitir decir, para porque lo que va a seguir después va a ser mucho peor o te va a hacer sentir peor, pero va a haber casos donde pues vemos que aún así el ser dice, lo pago, ¿no? Sí, seguro habrá. Seguramente habrá momentos, pero pues bueno, ya la diferencia es después de estos talleres, te das cuenta y puedes evitar, si vas a matar a la persona, matarla, ¿no? O sea, si vas a... Sí. Es que es en serio, yo creo que esta sería una excelente solución para todos aquellos que si antes los asesinos hubieran conocido todo esto, su vida sería diferente hoy. Porque tienen una posibilidad de ver que es algo natural, pero que se puede trabajar. O sea, que sí hay solución, que no nada más es irte así como sí, va, ¿no? o sea, que encuentras esa forma de canalizar, ¿no? De canalizar todo eso que sí estás viviendo, todo eso que sí te está pasando. O sea, ahorita que decías esa parte de, pues al final va y lo pago, yo a eso me refería en la parte en la que decía, pues hay momentos donde todavía veo que sale el ser inferior, pero también hay una parte de mí que dice, pero era lo que tocaba, o sea, a lo mejor sí dañé algo, rompí algo, pero si vuelvo a mirar lo que sucedió, no tenía otra forma de actuar, no tenía otra forma de resolver, no tenía otra forma de defender, ¿no? Y entonces es como pero bueno, lo miras y a lo mejor pues simplemente va perdiendo esa fuerza, va perdiendo toda esa importancia, ¿no? O sea, el proceso del trabajo con el ser inferior. Yo siempre he pensado que a nivel taller creo que a donde más la gente le huye a trabajar, pero creo que es donde más tendría que poner el enfoque a trabajar, porque es importantísimo. Esto que decía Guru se vuelve
una muy buena referencia, porque si nosotros supiéramos canalizar todo ese enojo, entonces sabemos que no toda la gente, no en todos los lugares, todo es bote de basura para que eches tu mierda, ¿no? Sino que hay espacios donde puedes decir, ¿sabes qué? Sí me doy cuenta que estoy bien llena de cosas que no me funcionan, y entonces voy a un espacio seguro, que al final eso se vuelve un taller, un espacio seguro donde no voy a dañar a nadie, donde no me voy a dañar a mí, pero donde tengo la seguridad que voy a poder poner toda mi porquería afuera y que va a haber personas que me van a acompañar en ese proceso. Y que además voy a obtener y descubrir un recurso que me va a permitir un poco seguir trabajando a partir de ese momento en el que te expones, porque no puede ser cuando te lo imaginas. No. Cuando te expones a eso, poder generar elementos y recursos que te puedan ayudar a después, cuando sales del taller, empezar a implementarlos para que te puedan ayudar de alguna manera. Sí, sobre todo el saber que todos los que nos están viendo, o sea, todos contenemos un ser inferior. Ya aparentemente sea bueno o muy catastrófico en la parte de la agresión, o sea, sí es identificar esta parte del ser inferior, que eso nos conlleva a todo lo que ustedes decían también. Pues muchas gracias por haber venido, gracias por este programa, gracias a ti que estás viendo este video, este tercer programa que ya dentro de poco ya es nuestro taller. Acuérdate que el taller va a estar dentro de nuestra Expo Sánate el 5, 6 y 7 de julio en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Ahí esperamos verte, va a haber muchas cosas, va a haber conferencias, va a haber expo, va a haber Feria de la Salud, va a estar el taller del ser inferior, que como pudiste ver es algo que todos necesitamos trabajar, todos contenemos este ser inferior, y la invitación de este programa pues es podernos encontrar en ese espacio. Así que si te gustó el video, pues ya sabes que le puedes dar ahí like, compártele a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien tú creas que le puede funcionar este programa, mándaselo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Gracias, Abe, que está por ahí atrás. Gracias. Gracias.